Bueno, continuando entonces con nuestra temática de la microbiología del agua, pues es importante tener en cuenta algunos aspectos con respecto a esto, ¿no? El control que se le debe hacer al agua con respecto a la cantidad de microorganismos que ésta pueda tener para evitar, obviamente, los riesgos de la salud. Generalmente se puede ver afectado o es difícil, digamos, de realizarlo por dos razones. La primera, pues que hay una gran variedad de bacterias patógenas que aunque realmente, mm, pues la mayoría de las bacterias no son malas, pero sí, de todas maneras hay un número importante de bacterias que son bacterias patógenas que son cultivables y que de alguna de otra forma pues van a afectar el agua. Y lo otro, que no es fácil hacer ensayos de aislamiento, ¿no? Para saber qué tipo de bacteria es, qué características tiene, bueno, cómo podemos, em, digamos, saber la patología real de este microorganismo. Entonces, esas son las razones de por qué es difícil llevar controles rutinarios de la gran cantidad de microorganismos que pueden haber a nivel del agua y que sean potencialmente riesgosos. Ahora, como yo les decía, hay lugares donde pues uno podría pensar simplemente por pues por las características físicas del agua, el agua es incolora, ¿sí? Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, en la imagen del agua que está consumiendo la persona, que obviamente uno a simple vista diría, no, esa agua no es consumible, ¿cierto? Es un agua que está contaminada. Del lado derecho podemos ver la diferencia entre el agua potable y tal vez el agua no potable. Pero como les decía, hay muchos lugares, ¿cierto? O hay lugares en el mundo donde no se conoce lo que es el agua potable, no se conoce lo que es el agua pura. Entonces, lo que se maneja es el agua del río, la fuente hídrica dulce más cercana y muy posiblemente, pues esos factores de contaminación estén allí. Y como les dije, en muchos casos, los análisis que se hacen a nivel bacteriológico casi siempre están encaminados en buscar contaminación de tipo fecal. ¿Por qué? Porque, como les dije, hay muchos lugares en donde tienen animales y el mismo lugar de agua de provisión para los animales es para los seres humanos. Y lo que se encuentra es eso, que inclusive hay esas fecales de animales que están allí en medio de esas aguas y a veces la gente, pues como repito, no tiene el cuidado de eso por desconocimiento o porque simplemente no hay más fuentes de agua, son comunidades que están alejadas, que de pronto no tienen acceso a servicios básicos y pues eso es lo que genera todo esto, ¿no? Entonces, son como las características que a veces se pueden ver y las razones por las cuales es necesario hacer esos controles, pero que no en todos los casos se puede llevar a cabo de manera adecuada por, inclusive por el desconocimiento de los lugares y porque no llega, digamos, la tecnología como para poder eh, avanzar en esos estudios. Bueno, en la medida que voy explicando, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ok, y aquí una bacteria de las que hemos hablado en varias oportunidades y una de las que genera una gran problemática, sobre todo a nivel del agua, es una bacteria coliforme y cuando se estudian microorganismos en el agua, una de las que se debe estudiar es justamente eso, los organismos coliformes totales. No, Brian, esto no es necesario que lo copien porque ya de esta bacteria hemos hablado en otras circunstancias. Organismos coliformes totales y organismos coliformes que son fecales, ¿no? Entonces, en el caso de la E. coli, es una de las bacterias digamos, más cuidado se tiene
de evitar su proliferación porque una vez en el organismo puede generar bastantes daños a nivel del intestino, a nivel del sistema digestivo y eliminarle esa bacteria no es tan fácil. Sí, de pronto se logra controlar, pero no se logra eliminar totalmente del organismo. Entonces esa es la razón por la cual hay que cuidar que no prolifere. Entonces, bueno, esta bacteria fue descubierta por el bacteriólogo Theodor von Escherich, por eso se llama Escherichia, ¿cierto? En 1860. En ese entonces él la llamó Bacterium coli o bacteria del intestino. Es un bacilo, ahí ustedes se pueden dar cuenta que tiene esa forma de bastón, como todos los bacilos, es gram negativo, es de carácter aerobio o anaerobio, es decir, que puede eh, funcionar en ambos, con o sin presencia del aire, ¿no? Y tiene una enzima que se llama beta-galactosidasa, que fermenta la lactosa, o sea que en cierta medida es una bacteria que de por sí existe en nuestro organismo, sí está. El problema es cuando prolifera, cuando a través del consumo de agua contaminada se aumenta la población y ya entonces se empieza a generar daños en el organismo. Produce gas, produce ácido, ¿sí? Entonces produce también otra sustancia orgánica que se llama indol. eh, Hace oxidación negativo y no hidroliza la urea. Entonces, esos ácidos que produce pueden generar ulceraciones en el intestino y en general en el sistema digestivo. Bueno, entonces aquí tenemos, bueno, algunos datos que tienen que ver con la cantidad de organismos que son, digamos, normales para que el agua pueda eh, considerarse potable. Y bueno, es en general lo que podemos decir de esta bacteria. Con esta parte finalizamos lo correspondiente a microbiología del agua. Entonces mencionamos qué microorganismos están allí, qué tipos de enfermedades pueden causar. Nuevamente, el agua no es 100% libre de microorganismos, pero por lo menos lo que se busca a través del tratamiento de aguas es que justamente estos microorganismos coliformes estén en una mínima expresión para que no generen daños al sistema digestivo. Y siempre es importante que a los lugares donde vayamos, digamos, fuera de la ciudad que tiene, digamos, su servicio de acueducto, tengamos siempre presente eso, ¿no? O sea, si el servicio de acueducto es eh, adecuado, pues se puede consumir agua, de lo contrario, no. Ah, bueno, para contaminar, Brian, para contaminar, ah, ok, listo. Básicamente lo que hacen los filtros de agua es, generalmente están a base de ozono. El ozono tiene la capacidad de eliminar una gran cantidad de bacterias, entonces se aconseja utilizar estos filtros en esos lugares para, utilizando el ozono que traen ellos, es un ozonizador, entonces entre en interacción con el agua antes de que ésta salga y genere, digamos, la eliminación de algún tipo de microorganismo patógeno que pueda estar allí. Esa es la razón de los filtros. O sea, lo que se hace es pasar por por una, eh, digamos, una parte, una etapa donde se ozoniza el agua para que esta se pueda potabilizar. También es importante tener en cuenta que estamos hablando de esos filtros, ¿no? De los filtros de ozono, porque hay otros filtros como el que de pronto se hizo, bueno, no fue con ustedes, fue con los chicos de noveno que hicimos un filtro de agua. Pero pues es un filtro donde el agua no queda para consumir, es un filtro que se hace casero, digámoslo así, a base de piedras, de tela, se coloca algodón con el objetivo de que las impurezas que tiene el agua vayan quedando ahí en cada una de esas capas y podemos ver cómo cuando tenemos agua con tierra se limpia el agua, efectivamente se limpia, pero no es apta para consumo, ¿sí?
A veces el agua se puede filtrar, pero generalmente de partículas grandes cuando hacemos ese tipo de cosas. Sin embargo, el agua no queda para consumo, ¿sí? Para que se pueda consumir, tiene que ser de pronto un filtro de ozono que la purifique y que logre eliminar algunos microorganismos. Sin embargo, como vuelvo y repito, siempre es mejor prevenir y en lugares donde el agua no es potable y no hay acueducto, es mejor utilizar agua comercial o, y bueno, en otros casos, pues hervir el agua, porque como les dije, la mayoría de estas bacterias tienen una temperatura mesófila, es decir, a temperatura ambiente, y ya por encima de los 100 grados, pues muere. Entonces, es importante también eso. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, con esta parte terminamos lo correspondiente a la microbiología del agua y vamos a entrar ahora a hablar de la microbiología del suelo. Cuando hablamos al inicio del periodo de los ciclos biogeoquímicos, podemos darnos cuenta que muchos de los microorganismos que hacen parte de estos ciclos están en el suelo, ¿cierto? Tenemos las bacterias nitrificantes, las bacterias desnitrificantes, tenemos hongos, tenemos protozoos que también los encontramos en el suelo. Y ellos lo que hacen básicamente es ayudar en esos procesos de transformación de la materia orgánica para convertirla en sustancias inorgánicas que puedan ser aprovechadas por las plantas. Entonces, en el suelo hay una gran riqueza de microorganismos y son los que mantienen también como las calidades de ese suelo, ¿sí? Y le dan también el uso específico al suelo. Hay suelos que, por ejemplo, son suelos ácidos y no sirven para determinado tipo de cultivos. Hay suelos que son básicos, que tienen, ahorita que estamos trabajando en química, todo lo que tiene que ver con ácidos y bases. El suelo también tiene un indicador, digámoslo así, de acidez. Y dependiendo de la acidez del suelo, hay plantas que se van a dar y otras plantas que no se van a dar, aparte del clima que permite el desarrollo de ciertos microorganismos y de otros no. ¿Sí? Entonces, la microbiología del suelo es supremamente importante para el desarrollo de los cultivos, para que funcione de acuerdo a lo que se necesita. De pronto nosotros, en la mayoría de los casos, no estamos muy relacionados con todo lo que tiene que ver con estos procesos del campo, de siembra, de todo esto, pero eh, las personas que se dedican al agro saben que necesitan que los suelos tengan unas características especiales en cuanto a nutrientes, pero también un equilibrio en cuanto a los microorganismos que allí podemos encontrar. Entonces, empecemos hablando de los suelos, para después hablar de los microorganismos que encontramos allí. Aquí sí ya nuevamente empezamos a tomar nuestros apuntes. Entonces, tenemos que existen diferentes tipos de suelo como les venía diciendo ahorita, y que las características de ese suelo van a depender del lugar donde están, del clima, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en esos climas muy calientes tenemos unos suelos áridos, como los desiertos, ¿cierto? Los suelos son áridos, no son suelos fértiles por la temperatura que allí, y además porque son suelos que pierden la humedad, son demasiado secos y eso hace que no se puedan desarrollar adecuadamente las plantas. Recordemos que las plantas necesitan humedad. Entonces, por eso allí, por ejemplo, se desarrollan los cactus, que son plantas que internamente almacenan agua. Entonces, en las pocas lluvias que se pueden dar en estos lugares, ellos almacenan el agua, ¿cierto? Y pueden, digamos, vivir en ese medio. Lo que no pasa con la mayoría de las plantas, que requieren del agua para que disuelva las sales minerales del suelo y asimismo, pues, permita el desarrollo adecuado de esas plantas. Los suelos pueden cambiar en cuanto a profundidad, en cuanto a propiedades físicas, en cuanto a composición química y el origen de esos suelos. Ahora, hay una rama de la química inclusive que se llama así, química de suelos y se dedica exclusivamente a hacer todo el análisis en cuanto a cantidad de carbono, en cuanto a cantidad de fósforo, cantidad de nitrógeno, que es una de las sustancias más importantes en el suelo para el desarrollo de la
de las plantas. También, por ejemplo, se hacen estudios de suelos para determinar el uso que se le pueda dar a ese suelo de acuerdo a las características físico-químicas que él tenga. Desde ese punto de vista, entonces se clasifican los suelos en dos grupos. Los suelos minerales, que contienen materia sólida mayormente inorgánica, y los suelos orgánicos, que tienen poca materia inorgánica y más materia orgánica, ¿sí? Que este favorece más el tema del desarrollo de las plantas. Entonces, nuevamente tenemos dos tipos de suelo: los suelos minerales, que contienen mayormente materia inorgánica, y los orgánicos, que tienen poca materia inorgánica. ¿Ok? Tomamos entonces el apunte y ya continuamos. Ok, continuamos. Dentro de los suelos se establecen unos horizontes o unas capas, digámoslo así, que tiene el suelo. Cuando nosotros viajamos por carretera y vemos así las montañas, podemos observar esas diferentes capas que tiene el suelo. Si miramos detalladamente las montañas, podemos, sobre todo cuando pues muchas de ellas han sido, digamos, reestructuradas para la construcción de las vías justamente, entonces podemos ver eh, esa composición que tiene el suelo. Los invito a que la próxima vez que puedan realizar un viaje en carretera, observen y se den cuenta que existen estas capas que estamos mencionando acá. A cada una de esas capas que tiene el suelo le llamamos horizontes, y cada una de ellas tiene una composición a nivel biótico de seres vivos, ¿cierto? Y a nivel abiótico. Entonces tenemos por un lado el horizonte O, que es el horizonte superficial, donde está la capa material vegetal que está sin descomponer, ¿cierto? En la parte totalmente superficial del suelo. Posteriormente viene el horizonte A, que también es un suelo superficial, pero digamos que no es en la parte digamos, superior, sino donde todavía tenemos la materia orgánica, es decir, donde están las raíces de las plantas, donde están una gran cantidad de microorganismos. Ahí tenemos una actividad microbiológica bastante alta. ¿Por qué razón? Pues porque ahí es donde están las bacterias que se encargan de realizar procesos con el fósforo, con el nitrógeno, con el azufre, y generar esas sales inorgánicas que van a nutrir a las diferentes plantas que se desarrollan allí. Entonces, eso es lo que tenemos en el horizonte A. En el horizonte B ya tenemos el subsuelo. Ahí se acumulan todos los minerales lavados, porque cuando cae el agua, recuerden que por escorrentía va pasando de una capa a otra de la tierra y va yéndose a formar lo que son las aguas subterráneas. Entonces ahí tenemos minerales que han sido lavados de la capa superior, o sea, cuando pasa el agua, arrastra unos minerales y esos están en el horizonte B. No hay mucha materia orgánica, la verdad, y la actividad microbiana es existente, pero es menor que en el horizonte A, porque ahí ya no tenemos, digamos, tanta materia prima para que estas bacterias puedan, y en general los microorganismos puedan actuar. Y tenemos el horizonte C, que es el suelo base, donde está prácticamente la roca madre, ¿sí? Ahí prácticamente pues la actividad de los microorganismos es muy baja, porque ahí solo tenemos como la parte mineral, ¿no? No hay materia orgánica, no hay como así tanto flujo de sustancias que las bacterias y los microorganismos en general puedan utilizar. Entonces ahí tenemos una actividad de microbiológica muy bajita. Eso es el horizonte C. Entonces tomamos por favor el apunte. Ya te doy la Brian. Perdón, que se me fue aquí el chat y no pude ver. Dame un segundo, ya lo coloco para poner tu pregunta. No. Lo que pasa es que la arena en el horizonte O no es la arena, el horizonte O es el superficial, es la parte
digamos, por donde tú vas caminando en el suelo, ¿cierto? Ese es el horizonte O, no es interno, es esta parte totalmente superficial. ¿Qué pasa con la arena? Como yo les decía, hay diferentes tipos de suelos. Y hay lugares donde lo que se encuentra son areniscas y las areniscas, digamos, son lugares específicos donde el suelo es ese, la composición del suelo es ese, es arena, ¿sí? Entonces yo les decía, dependiendo del lugar, dependiendo de ese es el tipo de suelo que se puede encontrar, ¿sí? Entonces es un tipo de suelo y es unas zonas, son zonas específicas que se encuentra ese suelo. No en todos los lugares tú vas a encontrar arena. ¿Sí? Son lugares específicos que se llaman así areniscas, donde ese es el tipo de suelo que se tiene. Pero estamos hablando de suelos, por eso les decía, de suelos distintos. Hablamos más de un tipo de horizonte B para las areniscas que hablar de horizonte O. El horizonte O es superficial, lleno de materia vegetal sin descomponer. ¿Sí? Es una capa material, ahí por eso lo dice material vegetal sin descomponer. Eso no lo encontramos en las areniscas. Ok, me confirman cuando ya tengan el apunte. Bueno, chicos, entonces se nos acabó el tiempo. En la próxima clase finalizamos con lo que tiene que ver con la microbiología del suelo y vemos la microbiología del aire. Que tengan un excelente resto de día. Nos encontramos a las 11:30 para la clase de química. Chao, chicos.